Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, haber respondido a nuestra invitación a participar en este nuevo encuentro, una nueva conferencia organizada por el Instituto Universitario de Salud Mental. Como ustedes saben, muchos de ustedes por lo menos saben que son encuentros mensuales abiertos a todo el público y consagrados a escuchar ponencias y a debatir entre nosotros temas que de alguna manera confluyen todos en nuestro interés en contribuir a la salud mental de la comunidad, al bienestar general. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro, que por otro lado es el último del año 2022. Vamos a interrumpir luego y reiniciaremos sin falta a partir del mes de marzo del año entrante. Bueno, nuestro tema de hoy es Pasiones y razón, historia de un conflicto. Y nuestra disertante es la doctora en filosofía, la doctora Solange Camauer. Como el título nos anticipa, Solange nos va a permitir adentrarnos en los avatares de un antagonismo que tiene una larga historia de siglos dentro de la filosofía, en ese binarismo, esa oposición de emociones versus pensamiento. Es un debate, una tensión esencial para todos nosotros de poder comprender y conceptualizar. Piensen que va a depender de las respuestas que nos demos, las distintas concepciones, las distintas respuestas que nos demos respecto a cuál es la naturaleza del ser humano y cuál es su vínculo con la cultura. Así que acabamos dos palabras antes de dar la palabra a Solange respecto a cómo vamos a funcionar. Ustedes pueden plantear sus preguntas a lo largo de toda la conferencia, pero van a ser abiertas, contestadas, solo después que termine la exposición. Para pedir la palabra tienen que ir a la barra inferior de la pantalla donde dice reacciones, cliquear ahí y luego cliquear sobre la manito levantada, que va a aparecer entonces en pantalla y nos va a permitir darles la palabra. Y otro modo de participar va a ser que nos manden, si así lo quieren, un mensaje a través del chat. Bueno, llegó el momento de escuchar a Solange, pero antes de pasarle el micrófono, les voy a leer muy brevemente un currículum de cuál es su actividad y sus intereses profesionales. Solange es, como les dije, doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la UBA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la Universidad Torcuato Di Tella, y también es docente de cursos en nuestro instituto universitario. Ha publicado diversos artículos científicos y participado en congresos y encuentros de filosofía y literatura. Solange es escritora, ha escrito cuentos, poesías y novelas. Es Premio Internacional de Novela Negra 2014, Getafe, Madrid. Realiza trabajo social relacionado con la literatura en el Hospital de Clínicas y coordina talleres de filosofía y literatura. Bueno, ahora sí, Solange, te escuchamos. Bueno, Inés, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por interesarse por esta conferencia, por esta charla que vamos a tener juntos, recorriendo una cuestión, una tensión que se ha dado a lo largo de los siglos y que vale la pena revisar, repasar, porque sigue funcionando, operando hoy. La idea mía es hacer una presentación acompañándome de algunas imágenes, algunos textos, y
ir planteando los problemas y tal como dijo Inés, por supuesto, atiendo a las preguntas y podemos abrir un diálogo hacia el final, ¿no es cierto? Voy a empezar por compartir la pantalla. Quisiera abrir esta charla de hoy con una pequeña referencia, un pequeño escrito que nos va a poner en el centro de nuestros problemas, ¿no? Dice el sociólogo Manuel Castells, dice, el comportamiento humano en general, y no solo político, está guiado por las emociones, no por razonamientos. Eso viene luego. Las Vamos emociones... acá porque tenemos modelo. No. Las emociones determinan qué razonamientos buscamos. La gente busca las informaciones y construye su imaginario en función de lo que sienten y lo que quieren creer, dijo el renombrado sociólogo Manuel Castells en una entrevista de 2019. Ahora, es a ver, cierta... un minuto, Solange, por favor, mantengan todos sin falta, controlen los micrófonos cerrados. Sí, nos está escuchando. Lucrecia, por favor, sí. Sí, estoy tratando de ver dónde. Ya está. Bueno, muy bien. Bien, Adelante. ¿es cierta entonces esta afirmación? Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Castells, la cita, invierte y confirma un antagonismo de siglos, el de las emociones y el pensamiento. Dicho conflicto encuentra en la filosofía un campo de batalla propicio porque precisamente la filosofía tradicional sospecha de las emociones y las aísla de la razón. La razón en Occidente ha sido considerada tradicionalmente como facultad superior, esencia humana, que conoce y explica el mundo para dominarlo. Ahora, la verdad también es necesario preguntarnos en qué desembocó ese exceso de confianza. Aquí entonces una pequeña presentación de lo que va a ser esta charla. Durante nuestra charla entonces pensaremos juntos el largo conflicto entre la razón y las emociones y encontraremos que el arte de Goya y la filosofía de Spinoza ligan ambas facultades para que la realización humana resulte plena y para que se sigan abriendo caminos para la reflexión desde perspectivas ontológicas, éticas, neurocientíficas y políticas. Voy a empezar con Goya. Es muy importante para mí pensar con Goya, puesto que Goya es un pintor que reflexiona mediante las imágenes. Con sus casi 2000 obras, sus pinturas, sus dibujos, sus grabados, él ha hecho algo que es completamente interesante y que desde muy tempranamente se le reconoce, y es que mezcla ideas con los colores. Por lo tanto, la razón y las sensaciones, las emociones están presentes constantemente en su obra. Goya es además un pintor muy importante porque precisamente lo que hace con su pintura, con sus dibujos, es desafiar el siglo de las luces. Él empieza a encontrar en el siglo de las luces precisamente las sombras de las luces, las sombras de la razón, ¿no es cierto? Esa razón que era el faro que pretendía iluminar al occidente y guiarlo, sin embargo, comienza, y particularmente en la obra de Goya, a mostrar su oscuridad. Hay dos trabajos de Goya que me interesa particularmente compartir con ustedes. Este es el muy famoso, bueno, esto es un dibujo preparatorio de lo que va a ser luego el grabado, El sueño de la razón produce monstruos,
Este es uno de los dibujos preparatorios. Y luego está efectivamente el grabado, ¿no es cierto? Este grabado pertenece a una serie de 80 grabados, es el grabado número 43, y fue publicado en 1799. Fíjense ustedes que este grabado justamente representa una tensión, el conflicto que estoy tratando de compartir con ustedes. ¿Por qué? Acá hay una leyenda, precisamente, que escribe el pintor: el sueño de la razón produce monstruos. Y lo que acontece es lo siguiente, ¿no? El doble significado de la palabra sueño, ¿no? Cuando la razón duerme, ¿no es cierto? Cuando la razón se aquieta, cuando la razón no está, vamos a decir así, operativa, puede acontecer el irracionalismo, el terror, el miedo. Ahora, cuando la razón sueña, esto es, fantasea, se excede, se extralimita, también puede producir monstruos. El monstruo el deseo del control absoluto, ¿no es cierto? El deseo de la comprensión de todo lo que es, ¿no es cierto? El deseo también de la razón de eliminar, de suprimir los casos particulares, eliminar la contingencia, elaborar abstracciones, conceptos. Es así entonces como con una pintura nos ponemos en el centro de nuestro conflicto. ¿Qué es esta razón que puede tanto dormirse y producir horrores, irracionalismo, terrores, y que también excediéndose puede también ser monstruosa? Hay permítanme ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla, y me gustaría que examináramos la primera parte del binomio. Vayamos adelante con la noción de razón, y para eso voy a apelar a una anécdota personal, porque ¿qué pasa cuando nos dicen y nos sentimos muy bien, muy contentos y satisfechos cuando nos dicen: ah, sí, tenés razón? ¿Por qué nos gusta que nos digan tenés razón? ¿Qué nos están diciendo cuando nos dicen tenés razón? ¿No es cierto? Cuando nos dicen tenés razón, nos están diciendo tenés una facultad, tenés una aptitud, tenés inteligencia, capacidad de juicio. Cuando nos dicen tenés razón, también nos están diciendo tenés la razón, tenés la verdad, tenés un fundamento. Cuando nos dicen tenés razón, también quiere decir tenés razones, esto es, tenés las causas, conocés las causas de las cosas, las razones de por qué algo es de la forma en que es, ¿no es cierto? Tenés también argumentaciones, justificaciones, tenés pruebas. Eso nos dicen cuando nos dicen tenés razón, y por eso hay una cierta satisfacción cuando nos dicen eso, ¿no es cierto? También nos dicen tenés sensatez, puesto que tener razón es ser razonable, ¿no es cierto? Entonces, un elemento más que se suma, ¿no? También cuando la palabra razón, cuando nos dicen tenés razón, nos están diciendo tenés logos, ¿cierto? Logos, el famoso logos griego que tantas traducciones tiene, tantos sentidos tiene. Uno de ellos es precisamente razón. Logos quiere decir razón, pero logos también quiere decir discurso, quiere decir el decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nos dicen tenés razón, nos están diciendo tenés discurso, tenés discursividad. ¿De acuerdo?
La etimología de la palabra razón también es muy interesante y vale la pena pensarla, investigarla, puesto que razón viene del latín ratio, rationis, y quiere decir, fíjense, contar, calcular. Y por eso mismo es interesante la operatividad de la razón. ¿Qué es entonces razonar? Es también calcular, es también contar. Por eso vamos a ir viendo cómo la razón se va asociando directamente con la capacidad humana de establecer orden, clasificaciones, grupos, ¿no? Distribuciones. Eso es entonces en parte la razón, ¿no es cierto? Fíjense que, por supuesto, que en filosofía sabemos que desde muy tempranamente, Aristóteles, por ejemplo, dice de la esencia humana que es la razón. El hombre es un animal racional, ¿no es cierto? Intentando combinar ahí entonces el aspecto corporal del humano con su razón, ¿no es cierto? Hay entonces cuestiones interesantes para pensar sobre esta facultad, puesto que esta facultad es la facultad que nos permitiría alcanzar el conocimiento de lo universal y necesario. La razón es lo que nos permite elevarnos del caso particular, ir sumando elementos, casos, abstraernos, separarnos precisamente, eso quiere decir abstraer, separarnos de los casos particulares e ir alcanzando el concepto, alcanzar ese mundo, ese reino que es el reino de las ideas, ese reino que ya no es material, por supuesto, sino que es aquello que puede concebirse por la razón. En algunos casos, razonar es también sinónimo de pensar. Pensar es razonar, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los procedimientos más comunes de la razón? Por supuesto, como dije hace un momento, la abstracción. Abstraer entonces quiere decir simplificar, separar, aislar con el pensamiento, para poder efectivamente generar leyes, conceptos. Ahora, después vamos a ver, ¿no? A esto es precisamente a lo que Nietzsche le pone una bomba atómica, ¿no? A esta idea de la abstracción, de la separación. ¿Por qué? Porque se inmoviliza la vida, se conceptualiza, se momifica, dice Nietzsche más adelante, ¿no? La razón también puede intuir. Intuir quiere decir, en filosofía hablamos de intuición como una visión de la mente, no una conjetura, sino una visión de la mente. Paul Virilio, por ejemplo, dice que la intuición es la inteligencia en cámara rápida, es como una captación, ¿no es cierto? Bergson dice, por ejemplo, que la intuición es la captación de lo absoluto en tanto cambio y movimiento. Por supuesto que hay un montón de problemas que se presentan, sin duda, si hay intuiciones que puedan ser efectivamente puras. ¿Hay intuición pura o siempre todo pensamiento está atravesado por alguna clase de sensibilidad, corporalidad, afectividad? Por supuesto que el racionalismo como movimiento intelectual y cognitivo afirma que podemos conocer sin hacer uso del cuerpo, ¿cierto? Conocemos exclusivamente con la mente. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿no? Cómo va forjándose esta esfera humana tan importante, que fue tan decisiva,
Porque la razón entonces es la aptitud para conocer, o digo yo quizás inventar lo que no existe en la realidad, para decir así, ¿no? Lo que no es material. ¿Qué es lo que la razón inventa o conoce? Lo inmóvil, lo inmutable, lo eterno, lo infinito, lo inmaterial. Es como si con la razón hubiéramos abierto un espacio, el de la trascendencia, por ejemplo, donde luego colocamos los fundamentos filosóficos trascendentes y a Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese lugar es el que es elaborado a través de la razón. Hay que leer, digamos, simplemente no lo podemos hacer ahora, sería muy interesante como recomendación de lectura, el poema sobre la naturaleza de Parménides, el gran poema filosófico, primer poema estrictamente filosófico, donde Parménides afirma que lo que puede ser conocido es lo que puede ser pensado, y lo que puede ser pensado es lo que no se contradice a sí mismo. Entonces se va abriendo para el humano un espacio, ¿no es cierto?, que se va alejando entonces del mundo material, cambiante, contradictorio, finito. Ahora, por supuesto que la pregunta es, incluso Aristóteles ya mismo se daba cuenta, ¿no?, que no hay razonamiento sin sensación, sin cuerpo afectivo, ¿no es cierto? Pero obviamente se va dando un proceso en el que esa corporalidad, esa afectividad, esa experiencia se va abandonando en virtud del conocimiento completamente abstracto, ¿no? Les decía entonces, aquí un pequeño panorama de lo que es la razón, ese mundo que se va abriendo, ¿no es cierto?, se va inventando quizás, pero claro, viene un pensador como Nietzsche y destroza con su martillo esas composiciones humanas, esas formaciones humanas, porque precisamente lo que hace Nietzsche es decirnos que no hay pensamiento sin cuerpo. Es más, a la inversa, ¿no? Primero el cuerpo, primero los afectos, primero la pasión, primero el devenir caótico de la fuerza, ¿no? Y la razón como, digamos, el uso de la razón para la formación de errores útiles, si quieren ustedes, formaciones transitorias que nos permiten producir algunos entendimientos, ¿cierto? Fíjense, les voy a mostrar ahora, a ver, un momento, quiero presentarles otro. Comparto pantalla ahora con... Ay, perdonen, un momento. Estamos aquí de vuelta a Goya. Fíjense qué interesantes. Aquí, sin embargo, unas reelaboraciones del cuadro de Goya sobre un pintor contemporáneo, Dinka Shinovare, que es un artista británico-nigeriano, ¿no? Él dice, el sueño de la razón produce monstruos en Europa, produce monstruos en América, tiene distintas versiones. Fíjense, aquí hay otra versión del mismo cuadro, y simplemente los filósofos, en el gran y famosísimo cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas, no todos eran racionalistas. Evidentemente no todos eran racionalistas puros, ¿no? No todos eran, para decirlo en términos muy generales, platónicos.
Hay una intervención sobre este cuadro que me gustó, porque, perdón, es los filósofos y tomados por, digamos, por la policía. Quizás como hay máscaras, es época de COVID para esa intervención, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos un pequeño panorama general, muy general, acerca de esa facultad humana que es la de la razón, sus capacidades, sus posibilidades, el mundo que va abriendo, ¿no? Voy a dedicarme ahora al otro término del binomio, que es muy complicado, sinceramente es muy complicado, puesto que hay muchas palabras que van formando una constelación. Las definiciones son, a veces se superponen según los distintos autores, van cambiando según las épocas, por lo tanto establecer un diccionario fijo es muy difícil, ¿no? Afectos, pasiones, sentimientos, bueno, en fin, hay muchas palabras asociadas, pero que además van cambiando según los autores y las distintas épocas, ¿no es cierto? Es como entrar en una especie de berenjenal, digamos, porque es un terreno muy impreciso, ¿no? Pero bueno, hay que confiar, quizás apelar entonces a la sabiduría de lo impreciso, ¿no es cierto? Vamos tanteando un terreno como si estuviéramos también tocando con las manos esos aspectos que podemos, bueno, acercarnos, intentar entender. Aquí también me gustaría mostrarles otra imagen, una serie de cuadros espérenme un momento. De un pintor que es particularmente interesante para observar, para sentir los temples anímicos, que es Hopper. Hopper es un pintor que nació en 1866 y murió, perdón, en 1882 y murió en 1967. Y lo elijo a Hopper porque, fíjense, ¿no? Hopper es un especialista en soledad, en introspección, en una cierta contemplación del mundo. Y a mí lo que me interesa mucho de Hopper es que los ambientes muchas veces casi despojados se impregnan completamente del temple anímico del protagonista del cuadro. Hay algo que el protagonista, la persona, el personaje del cuadro, inunda con su afecto las paredes, el cielo, la luz, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante en ese sentido, como si se hiciera muy visible el afecto, más allá incluso de la persona que está sintiendo. Heidegger decía, por supuesto, que los temples anímicos no son psicológicos, no son estados psicológicos, son formas de apertura al mundo. Entonces no es solamente el temple anímico, en este caso, un estado de una persona, sino es un color que el mundo va adquiriendo. Fíjense aquí también, no sé si lo llegan a ver todo porque... por alguna razón, bueno. Y por último, también
afectos entonces, ¿no? Afectos que irradian, que exceden, digamos, al sintiente e impregnan todo una situación, un pequeño universo, ¿no? Les decía entonces que la definición de los afectos es muy complicada, es muy difícil, porque hay muchas definiciones distintas, ¿no? Hay una palabra hawaiana que me gustaría compartir, que descubre la dificultad que existe para la definición de los afectos, y la palabra es hihia. Se escribe H-I-H-I-A. Esa palabra significa el enredo emocional. Y por supuesto que cuando hablamos de afectos, hablamos también de enredos, porque los afectos abarcan muchos campos distintos. Los afectos son evaluativos, son cognitivos, se relacionan con el cuerpo, con la mente, con la cultura, están determinados culturalmente. Los sentimientos además se van intensificando y se relacionan todos entre sí. Por ejemplo, el desprecio puede evidentemente provocar el rencor, venganza, ¿no? Y vamos haciendo la escala. Hay una palabra también en este campo que estamos examinando que es muy importante, que es la palabra sentido, el verbo sentir y la palabra sentido. La palabra sentido es muy compleja porque significa, es polisémica, y significa entonces el sentido, por ejemplo, de la vista, del tacto, del olfato, pero además la palabra sentido es el significado. Sentido es significado. El sentido de algo es el significado de tal cuestión o lo que fuera. Y además, el sentido es también la dirección. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La complejidad de esa palabra, la palabra, cuánto se incrusta en esa palabra, ¿no? Nuestro cuerpo y sus sentidos, el sentido entendido entonces como el significado, y la dirección que va tomando algo, también quizás por esos significados, esos significados que también tomamos a partir de lo que sentimos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahí también esa cuestión, ¿no es cierto? La riqueza de la palabra, de esa palabra, ¿no? Muy bien. Les decía entonces, ¿no? Que todos los filósofos han estudiado los afectos, los sentimientos, los sentidos, han intentado definirlos. Spinoza es un gran... hay partes de la obra de Spinoza que son pequeños diccionarios de sentimientos que son sumamente interesantes. Lo mismo Descartes, por ejemplo, ¿no? Hay distintas tradiciones que consideran, por ejemplo, que las emociones son experiencias conscientes. Hay también tradiciones que consideran que las emociones son evaluaciones. Es una evaluación primaria del mundo. Hay también quienes sostienen que las emociones son motivaciones. Aristóteles mismo se daba cuenta que ante una elección finalmente elegiríamos por aquello que sentimos. Las razones de la razón son insuficientes, ¿no? Quiero decir con esto, puedo querer ir, no sé, puede haber buenas razones para ir a, no sé, a Mar del Plata o a Pinamar.
Las razones, 1, 2, 3, 4, pueden ser muy buenas. Finalmente, lo que inclinaría la decisión es el afecto, es el sentimiento. La palabra emoción cubre entonces muchísimos aspectos diversos, y por eso es difícil establecer también teorías nítidas. Las emociones pueden ser ocurrencias, por ejemplo, pueden ocurrir de repente, por ejemplo, el pánico. Pueden ser disposiciones más o menos estables. Pueden ser breves, largas. Pueden producir conocimiento, por supuesto. Pueden ser conscientes e inconscientes. Pueden además tener o no expresión facial. Fíjense también esa cuestión, es interesante. Y por supuesto pueden ser promotoras de la acción. Hay emociones que compartiríamos con los animales, por ejemplo el miedo, y otras que quizás son particularmente humanas, por ejemplo, quizás la melancolía. Y por supuesto que las emociones están moduladas culturalmente, sin la menor duda, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que una emoción como el miedo incluye un aspecto cognitivo, algo me resulta peligroso, conozco o reconozco algo como peligroso. El miedo también tiene un elemento fisiológico, por supuesto los latidos del corazón se elevan. Hay algo fenomenológico en el miedo también, una sensación de desagrado. El miedo también puede ser, y en general lo es, expresivo, se abren los ojos. El miedo tiene un elemento relacionado con el comportamiento. Por ejemplo, si tenemos miedo, puede que salgamos corriendo, ¿no es cierto? Y además el aspecto mental, por ejemplo, de prestar particular atención a aquello que efectivamente me produce miedo. Fíjense entonces cuántos elementos se van poniendo en juego en nuestro estudio de las emociones, ¿no? Ahora, cuando yo iba repasando mis notas, me preguntaba, ¿no? Me decía a mí, digo, ¿por qué razón, si son tan complejas, si tienen tantos aspectos, tantos matices, por qué razón han sido despreciadas? Justamente por eso, ¿no? Por la complejidad, por los matices, y por qué no pueden ser controladas por la razón. Justamente suponen, ¿no es cierto?, una espontaneidad, una, vamos a decir así, irracionalidad que la razón no toleraría. Con entonces este panorama muy general del binomio razón-pasiones, me gustaría leer un pequeño, breve texto de un libro que se llama Estancias, de Giorgio Agamben, donde Agamben, en el prefacio a Estancias, me parece a mí que sintetiza de manera admirable el problema, el conflicto del que estamos hablando, así como lo hacía Goya con la pintura, ¿no? Él va a establecer
la tensión entre pasiones y razón a partir de la diferencia entre poesía y filosofía, ¿no? La poesía estaría del lado de las emociones, la filosofía del lado del pensamiento, de la razón. Y dice Agamben lo siguiente, dice así: es la escisión entre poesía y filosofía, entre palabra poética y palabra pensante, y pertenece tan originalmente a nuestra tradición cultural que ya Platón podía en sus tiempos declararla una vieja enemistad. Según una concepción que está contenida solo implícitamente en la crítica platónica de la poesía, pero que ha adquirido en la Edad Moderna un carácter hegemónico, la escisión de la palabra se interpreta en el sentido de que la poesía, esta es la parte que me interesa particularmente, de que la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. Como si estos dos ámbitos, entonces, de nuestra experiencia se mantuvieran escindidos y no pudiéramos entonces, por ejemplo, gozar del pensamiento, gozar de la comprensión, como si la comprensión, el pensamiento, fueran finalmente, para decirlo de alguna forma, fríos. Y el goce, el placer, en cambio, ignorante. Por supuesto que esta forma, esta presentación tan antinómica fue, digamos, morigerándose, fue tamizándose, y existen en la historia de la filosofía muy importantes pensadores que han hecho de la relación una contigüidad, una continuación, una relación de enorme profundidad. Uno de ellos es precisamente Spinoza, del que quería hablarles, aunque sea someramente. Spinoza, voy a presentar, dejen que comparta una vez más una pequeña pantalla. Bien. Está bien, estoy hablando. Spinoza entonces es quizás uno de los filósofos más importantes de nuestra tradición, aunque la filosofía rival, para decirlo de alguna manera, la filosofía cartesiana ha tenido mayor efecto en la tradición occidental. Ahora, Spinoza es muy importante porque voy a decir simplemente algunos elementos para que tengamos en cuenta cómo es que esa escisión, esa separación entre afectos y razón, entre poesía y filosofía, sin embargo, pueden relacionarse, unirse desde una perspectiva incluso ontológica, como lo hace Spinoza. Si yo tuviera que decir una primera cuestión con Spinoza, diría lo siguiente, diría que no hay pensamiento sin afecto. No hay pensamiento sin afecto. Y no solamente no hay pensamiento sin afecto, sino que precisamente en el caso de Spinoza, la relación es mundo, cuerpo, pensamiento. Hay una continuidad a través de los afectos que hacen posible la conexión, por supuesto, del mundo con el pensamiento. Cada uno de nosotros es un modo de la totalidad de la sustancia
cada uno de nosotros posee una dosis de conatus, esto es una suerte de fuerza, de perseverancia en el ser, que aumenta o disminuye según tengamos afectos alegres o tristes. O sea, estamos entramados afectivamente y esa trama de afectos aumenta y disminuye continuamente según los encuentros que vayamos teniendo. Eso afirma Spinoza, ¿no? Me encantaría dedicarle más tiempo, se lo merece por supuesto, pero es imposible dar 6 horas de una charla, ¿no es cierto? En el caso de Spinoza, además, es lo que también quería decirles es que justamente a partir de la reflexión sobre los afectos, logra resolver, si quieren ustedes, una cuestión, que es la cuestión de la separación cuerpo-mente. Descartes había sido, digamos, un teórico de esa separación, y Spinoza discute directamente con Descartes esa posición. Para Spinoza somos paralelamente, contiguamente, cuerpo y mente. Todo lo que acontece afectivamente en nuestro cuerpo tiene un correlato en nuestra mente, y a la inversa. ¿De acuerdo? Entonces hay una integración completa de la razón y de las pasiones, en el caso de Spinoza. Además, hay un elemento también de suma importancia, además, como les decía también, ¿no? Conviene siempre leer la ética tiene un pequeño diccionario de los afectos que Spinoza va desarrollando, son sintéticos. Claro que, por supuesto, están integrados en la filosofía completa de Spinoza, habría que entender por qué, ¿no? Él menciona que hay 3 afectos principales: alegría, tristeza y deseo, ¿no? Son los 3 principales, de allí derivan el resto. Eso valdría la pena en algún momento tal vez hacer una presentación concreta de estas cuestiones, ¿no? Ahora, lo que les decía entonces, ¿no? La relación entonces entre pasiones y razón es tan estrecha que, por ejemplo, sentir felicidad se debe a la comprensión. Por ejemplo, comprender algo, para Spinoza, produce una alegría tan intensa que es capaz de conjurar la tristeza. El conocimiento entonces de las causas, esto es, el uso de la razón, hace posible un sentimiento que conjura los sentimientos tristes y se aumenta así mi conatus, o el conatus, esa fuerza de perseverancia en el ser. Hay, por último, un elemento que quisiera también destacar en Spinoza, que es la noción de beatitud. La más alta actividad humana, que es la filosofía para Spinoza, hace posible la comprensión de la totalidad de la existencia y su dinámica. Y hablo de dinámica porque la naturaleza, la sustancia, el Dios spinociano es productivo, dinámico, formador constante de modo, ¿no? Ahora, la más alta, entonces les decía, comprensión de que puede alcanzar el hombre es la comprensión de la dinámica de la totalidad y del puesto, del lugar que cada uno de nosotros tiene en esa
totalidad. Esa comprensión es acompañada por un afecto que es quizás el más querido, el más requerido, que es el de la beatitud. La beatitud es el complacerse con el curso de los acontecimientos del mundo, es complacerse aún con mi propia finitud, puesto que esa finitud, mi propia finitud, es necesaria para que la totalidad opere, funcione. La beatitud es una aceptación entonces no pasiva de lo que es, no resignada, sino por el contrario, una aceptación viva. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En la beatitud, insisto, se relacionan en lo más alto, en lo más complejo y sutil, razón y emociones, puesto que no solamente entiendo el curso completo de la existencia, sino que me complazco por ella y lo acepto. Y lo acepto bueno, Spinoza habla del amor intelectual a Dios, ¿no es cierto? Lo acepto con amor incluso. Estos son algunos elementos, entonces, de cómo, a pesar de la muy antigua antinomia, encontramos también pensadores sobresalientes, como puede ser Spinoza. Heidegger es otro muy importante, habría que dedicarle mucho, un tiempo, bueno, a los temples anímicos heideggerianos, la importancia de los temples anímicos heideggerianos. Pero esto, entonces, el esfuerzo de pensadores como Spinoza y como Heidegger por trabajar el entre los pares dicotómicos. Bien, con mucho gusto puedo escuchar preguntas, sugerencias, lo que ustedes... Inés, perdón, habla Guido, no te desmuteaste el micrófono. No, lo que estaba diciendo es que gracias Solange por tu exposición, que además de profunda tiene una claridad muy especial, pero sobre todo quería subrayar que en tu estilo logras transmitirnos como en un discurso vivo, lo mismo que nos estás enseñando, ¿no? Como la presencia de imágenes que utilizás, que nos llevan a como una comprensión o captación directa de las ideas, esta síntesis de la cual nos hablabas. Bueno, les pido ahora que todos los que quieran participar, existe la posibilidad de un mensaje a través del chat, pero más directamente de poder cliquear en reacciones en la parte inferior de la pantalla, el icono de la, como les decía, la manito levantada para que yo pueda verlos. Bueno, Adela, por favor, comenzamos por vos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Qué placer, Solange, escucharte nuevamente. La verdad que un gusto. Hermoso el tema, me encanta. Te quería preguntar, cuando vos tomaste el tema de qué decimos cuando decimos tenés razón,
diste una serie de sentidos a esa frase. Y yo me quedé pensando si no podíamos incluir entre esos sentidos el estoy de acuerdo con vos, no hay diferencia. Y me parecía que era un tema que vos lo habías señalado, porque creo que cuando queremos suprimir las diferencias, pretendemos imponer nuestra razón, ¿no? Entonces me parecía que este significado de tenés razón como una manera de suprimir las diferencias, se me ocurrió pensar que produce como un aplastamiento de la posibilidad de pensar, ¿no? Eso en principio. Después por ahí quería irme un poco más por el lado de lo que uno ve en el consultorio, y pensé en los laberintos de la razón cuando alguien pretende tomar una decisión poniendo razones. Vos pusiste la comparación, me voy a Pinamar o Villa Gesell, sin poner en juego la coloratura emocional, como decís vos, ¿no? Me parece que se me ocurrió pensar en la patología de la razón ahí, ¿no? Claro, muchas gracias. No, muchas gracias. Tenés razón, Adela, me parece que hay que incluir la idea de acuerdo, ¿no es cierto? De poder acordar con, ¿no? Tenés razón, también una forma de acordar. Eso me parece que también puede ser interesante y sí, coincido, ¿no? Y después está, bueno, la manía occidental de la racionalización, ¿no es cierto? Digamos, eso se profundiza con la modernidad, ¿no es cierto? El antropocentrismo moderno se funda en la razón humana, que es además una razón dominadora, ¿no? Esa ilusión que, digamos, podría alcanzar una cierta culminación en el siglo de las luces, en la Ilustración, se derrumba entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es muy interesante, vos hablas de la práctica del consultorio, por ejemplo, a mí me pasa con los alumnos jóvenes, muchas veces, a mí muchos no dicen yo pienso que, dicen yo siento, y están interpretando un texto. Ya vienen acá a decirle, no sientas, de pensarlo al texto, decir, ¿qué quiere decir la palabra esta? No, yo siento que dice tal. No. Bueno, hay todo un tema, hay toda una cuestión que tiene que ver con lo que se llama el giro afectivo, ¿no es cierto? Sin la menor duda, eso también es otro elemento que habría que estudiar, ¿no es cierto? Pero así como hubo el predominio racional y pensante, el giro hacia la afectividad también se verifica en el lenguaje ordinario, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. Lidia, por favor. Sí, no sé, lo mío, ante todo, muchas gracias, realmente me sumo al placer de escuchar a esta hora de la noche y después del Mundial esto, ¿no? Yo hice una asociación porque trajiste a Goya. Sí. Yo hace muchos años vi una serie en Tucumán, de casualidad, me enteré en el momento y lo fui a ver, que se llama Los desastres de la guerra, sí, de Goya. Claro. Que son unos, no sé si son grabados o, no recuerdo, todo en negro, con tinta china, creo que son trazos, pero son cuadritos pequeñitos, muy pequeños. Sí. Ahora, la capacidad de transmitir lo que este hombre piensa y siente acerca de esas escenas que dibuja, yo quedé absolutamente impresionada. Y ahí sí se entrama, porque uno puede inferir que él quiere dejar en esos dibujos un documento de lo que fue la guerra. No tiene palabras, no hay una sola palabra, son todos dibujos, pero la expresividad
y la capacidad de permitir al que los ve intuir su posición humana, no diría ideológica, ni su posición humana frente a estos desastres de la guerra, y los sentimientos que evoca y que pudo evocar en él al hacerlos, realmente me pareció una conjunción, me retrotrajo cuando vos trajiste esas imágenes de Goya, sí. me retrotrajo a al impacto que yo tuve de ver esa obra, esa serie. Sí. Gracias. No, sin la menor duda, ¿no? Es un pintor romántico, pero es un pintor que va más, digamos, no retrata la realidad, sino que la carga de pensamiento, digamos, ¿no? No es solamente una mímesis, para decir así, sino que hay ahí está, ¿no? Si se quiere, una evaluación, un juicio sobre esa realidad, no necesariamente negativo, porque hay todos otros aspectos en Goya que son, nada, sensuales, alegres, pero bueno, es un pintor que eso, ¿no? Como dice su biógrafo, su primer biógrafo, Materón se llama, mezcla ideas mezcla colores con ideas, ¿cierto? Mezcla los colores con las ideas, ¿cierto? Sí, sin la menor duda. Bueno, Alfredo, te escuchamos a vos ahora. Buenas noches, mucho gusto. Realmente muy interesante, lo he escuchado y pues quería como hacer una mirada de esto, que el ser humano siempre va en esa dirección de Descartes, ¿no? De encontrar una razón excesiva, pero la visión de Spinoza creo que es mucho más valiosa en el buen sentido de tratar de llevar las emociones como un continuo. Y creo que lo positivo de Freud es haber logrado mirar que esas emociones que están allá en lo inconsciente, que no tienen lenguaje, no tienen estructura, a través del hablar se pone en una narración para poder medio intentar dominar y comprender esas emociones que nos mueven, para que la conducta, lo que hacemos, lo que trabajamos, pues nos lleve a un poco más de ese dominio de lo difícil que es. Y creo que ese es el ejercicio de la civilización, ¿no? De poner un poco de comprensión, sacando esas emociones que no tienen un lenguaje y ayudándolas a que nos narren lo que nosotros queremos entender de nosotros mismos. Entonces, esa mirada de la comprensión de la razón y la emoción que van juntas, que tienen que integrarse para poder manejarse, y que ese temor, esa creencia o esa propuesta de que la razón es la que domina, como si fuera solo no sé si ustedes recuerdan el famoso señor Spock del viaje a las estrellas, que no tenía emociones sino solo la razón. Es imposible y imposible, así como el famoso caso de Phineas Gage, que el accidentado con su daño en el cerebro, que las emociones lo dominaron porque no podía tener ese equilibrio razón-emoción. Entonces razonaba aparentemente, pero las emociones se perdieron porque no había esa conexión entre razón y emoción que nos lleva de la mano a comportarnos. Entonces, ese comentario quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Guillermo, ¿quisieras vos tomar la palabra? Bien, sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches desde España, desde Valencia. Bueno, ahí también se habrá hecho igual de noche ya. Quería preguntarle a Solange, bueno, primero, darle las gracias por la excelente charla y un gusto en conocerla. Y quería preguntarle sobre las relaciones de la razón con la verdad. En el otro lado estarían los sentimientos, y con la verdad y con el saber. La razón, saber y la verdad. Y puedo traer dos
pequeñas anécdotas filosóficas muy rápidas. Una, a Nietzsche, tal como habla de Parménides y de Heráclito. Parménides, el ser es y el no ser no es. Heráclito, no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Nietzsche, dándole la razón a Heráclito, como diciendo tiene la verdad. La gente no puede aguantar, como dice él, que la tierra tiemble y la cosa se mueva, pero frente al ser es y el no ser no es, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. La otra es la de Einstein y Heidegger. Ahí entran las emociones o los sentimientos o las pasiones. Porque tenemos la teoría de la relatividad, tenemos la física cuántica y un momento en que le quiere rebatir Einstein a Heisenberg diciéndole: Dios no juega a los dados con el universo. Eso nos lleva a pensar esas cuestiones sobre las que te quería preguntar, creo, ¿no? La razón, la verdad, el saber y los sentimientos. Bueno, esto es. Sí. Casi es tanto que no sé por dónde empezar. Digamos, toda verdad, si tuviera que decir, sigo la línea heideggeriana, elijo a Heidegger. Toda verdad para Heidegger es un desocultamiento de lo que es, del ser. Verdadero es lo que se desoculta. Lo que pasa es que hay una paradoja o un problema, porque lo que se desoculta mantiene algo también oculto. Con esto estoy diciendo que ninguna verdad, ni aun las que alcanza la razón, es completa para Heidegger. Ninguna verdad es completa. Por más que haya, digamos, Heidegger tiene una frase terrible y lapidaria. Dice: la ciencia no piensa. Se armó un lío cuando dijo eso, bárbaro, ¿no? No es que no piense, lo que pasa es que no piensa la ciencia sus propios presupuestos, los afirma, ¿no es cierto? Entonces, lo que diría yo es que hay verdades que son parciales. Uno podría también pensar en una línea, sigo ahora, pues, aparecen las relaciones, ¿no? Uno podría pensar popperianamente y esperar que cualquier verdad también sea de alguna manera refutada para que esa verdad se vuelva más compleja, más completa, más amplia, ¿no? Ahora, la pregunta es si esas, que me parece a mí interesante, es cuando uno alcanza una verdad, aunque sea parcial, ¿qué siente? ¿No es cierto? ¿No? Fíjense, ¿no? Hay una frase de Borges que también es preciosa y para mí tiene una fuerte impronta espinociana, que dice lo siguiente. Borges dice: oh felicidad de entender, mayor que la de sentir y de imaginar. Pero felicidad de entender, ¿no es cierto? En ese sentido también, por eso digo, en la relación con Spinoza, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es que podamos indagar o pensar o no desdeñar los afectos que acompañan esas verdades que la razón también puede alcanzar, aunque sean verdades parciales, sujetas a revisión o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay verdad, pero esa verdad también suscita emoción. Por eso elegí la beatitud spinociana para el final, ¿no es cierto? Porque ahí, para Spinoza, se alcanza la más alta verdad,
y esa verdad está acompañada por un afecto. No sé si responde, pero bueno, hay algunas ideas, algunos nombres. Sí, muchas gracias. Oh, por favor. Te leo, Solange, entonces una pregunta que nos hace llegar René Epstein, que está presente. No sé si René después querés agregar algo más. Dice en el chat, el lugar de los sentimientos en el transcurso de un discurso matemático. Ajá. Me hizo recordar a una paciente, lo agrego yo, no lo decía René, matemática, que hablaba de la belleza de determinadas soluciones, del placer de lo bello. También dice René, también está la contraposición entre creencia y pensamiento. Son dos temas, el lugar de los sentimientos en un discurso matemático y el otro, la contraposición entre creencia y pensamiento. Sí, bueno, digamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo quizás, o por ahí me estoy repitiendo, ¿no? Pero me parece que no se puede prescindir, digamos, del cuerpo y de lo que el cuerpo va sintiendo, aún en el seguir un razonamiento matemático, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay un registro afectivo que va, no sé, atravesando incluso los razonamientos más abstractos, ¿no? Digo, ¿no? Me parece que, digamos, pongámoslo también ahora, si quieren ustedes, en términos heideggerianos, ¿no? Los temples anímicos. Uno puede estar razonando, leyendo, no sé, una teoría del Big Bang o lo que fuera, y sin embargo el mundo está templado también anímicamente. Hay una coloratura, una predisposición, un rechazo, o hay algo, ¿no? Que también está presente ahí. Me parece que mientras no nos volvamos transhumanistas, esto es, mientras tengamos un cuerpo que siente, ese cuerpo que siente también se hace presente, digamos, incluso en los razonamientos abstractos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía algo que era sumamente interesante, que por supuesto la actividad, para Aristóteles la felicidad era la realización de las potencias con el menor obstáculo posible. Entonces y claro, la realización de la potencia del pensamiento era la más alta, ¿no? La realización de la potencia del pensamiento era para él la más alta. Pero él mismo reconoce que no puede estar todo el tiempo pensando porque el cuerpo se cansa, ¿no? Entonces hay algo que te trae para abajo de vuelta o te vuelve a anclar en ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, incluso la potencia del pensamiento, el razonamiento, la abstracción, sin embargo, tienen también ese lado, ese elemento corporal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar lugar, Solange, si estás de acuerdo, a una pregunta más antes de ir cerrando. Liliana, vos habías levantado la mano. Sí, Inés, muchísimas gracias. Y bueno, primero agradecerle a Solange que con esa calidez nos has traído un tema realmente muy interesante e importante, que es esta tensión, ¿no? Cómo ese trabajar, me gusta mucho, ¿no? Como dijiste, el entre la pasión y la razón. Quería preguntarte acerca, porque por un lado pareciera que la razón es equivalente, es el criterio, de alguna manera, pero es como el control, pero para mí es como la ilusión de control, ¿no? Si lo podría
llamar. Y quería comparar este concepto de la razón con el de intuición, ¿no? Si nos pudieras explicar un poco más, porque me interesa mucho. Cuando vos dijiste que es la inteligencia en cámara rápida, yo me acuerdo que yo pensaba que la intuición tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con un pensamiento muy rápido, no consciente, donde uno hacía determinadas asociaciones y llegaba a una conclusión. Pero no sé si no es más que eso, ¿no? Porque claro, si no, está muy parecido al concepto de razón. Claro, para una cierta línea de filósofos racionalistas, por ejemplo Descartes, no hace falta tener experiencia del mundo para poder después tener ideas, abstraer. Simplemente hay un trabajo que se realiza sobre uno mismo, ¿no es cierto? Se examina el flujo de las ideas interiores, para decir así, y entre esas ideas, algunas son claras y distintas y otras no lo son, ¿no? Entonces Descartes va a ir haciendo distinciones. Ahora, la intuición es la comprensión, ¿no? Sin necesidad de experiencia, es una comprensión intelectual, puramente intelectual y completa de algo que puede uno tener una certeza tal que dice que eso es verdad. Cuando Descartes dice cogito ergo sum, ¿no es cierto?, llega a una verdad, intuye algo, ¿no es cierto?, con una fuerza que es además puramente mental, ¿no es cierto? Descartes no necesita de la experiencia de la vida para alcanzar el cogito, simplemente necesita examinar qué tipo de ideas tiene dentro del flujo de su pensamiento. Entonces, la intuición no es una conjetura, sino que es una captación, ¿cierto? Uno dice, yo intuyo, y cuando dice yo intuyo, está queriendo decir a veces yo creo que, yo supongo que. No, en este caso particular, una de las funciones de la razón en tanto intuición es esta, ¿no? Es la captación es una captación intelectual, digamos, ¿no? Es eso. Después la razón también discurre, ¿no? Porque, qué sé yo, deduce, hace inducción, concluye, elabora juicios. Hay otras operaciones de la razón, ¿no? La intuición es sería una de las operaciones posibles, ¿no? Gracias. No, por favor. Saliendo de mi lugar de solo coordinadora, te quería preguntar si a la presencia viva de esta interacción entre el cuerpo y nuestra mente no está también tan presente en todo lo que nos ibas diciendo y en las imágenes como una tercera pata del trípode, que es la presencia del mundo y del contexto que nos atraviesa, ¿no? Claro, bueno, por eso lo elegí a Spinoza, ¿no? Porque particularmente es muy importante, y hablaba de la trama, ¿no? Porque en Spinoza cada una de las cosas del mundo nos toca o nosotros tocamos, ¿no es cierto? Entonces, en esos contactos se van produciendo los primeros afectos sobre el cuerpo que luego se traducen en imágenes o ideas, ¿no es cierto? Pero hay todo el tiempo el mundo en mi propio cuerpo, actuando sobre mi cuerpo y mi cuerpo actuando sobre el mundo también, ¿no es cierto? La filosofía spinoziana es vertiginosa en un aspecto, ¿no? Porque todo el tiempo estamos chocando con lo otro, siendo rozados, ¿no? Siendo afectados por la luz. Hay encuentros que son conscientes y otros que no lo son, evitables y no evitables, ¿no es cierto? Hay muchas cuestiones para decir sobre Spinoza en ese sentido, porque el mundo entonces es una fuerza constante sobre nosotros. Para Spinoza nos volvemos un poco más libres cuando no solamente somos sujetos
de las emociones que nos produce el mundo, sino cuando podemos a su vez producir nosotros algunos efectos sobre el mundo, ¿no? Entonces es como poder, bueno, tener una cierta incidencia sobre el mundo, ¿no? Sí, sí, sin la menor duda, porque todos digamos, me parece que siempre hay que pensar la filosofía, por lo menos los filósofos que me interesan a mí, no son individuos aislados del contexto en el que están, son el contexto mismo en el que están. Sí, sí, sin la menor duda. Bueno, estamos llegando ya a nuestra hora de finalizar. No sé si hay alguien que quiera agregar algo, o Solange, o cerramos ya llevándonos. Inés, hay un Sí. comentario en el chat de René Epstein. Perdón, a ver. René, los neuropsicoanalistas han considerado poder avanzar más en su espectro de ideas si consideran la conciencia un afecto. ¿Está bien? Sí. Bueno. Sí, digamos, tendría que estudiarlo. Te agradezco, René, el comentario, lo tengo presente. Tendría que pensarlo más a fondo, ver, ¿no? Y tratar de, bueno, quizás me podrías pasar, no sé, algún texto o algo para poder tener alguna idea al respecto. Con mucho gusto puedo entender mejor, ¿no? de lo que estás hablando. Quizás está en la línea de lo que nos impacta en nuestro medio, los que estamos dedicados a la salud y a la salud mental. Es relativamente tan reciente el primer congreso de neurociencias dedicado a los efectos. Reciente me refiero a un par de décadas, pero es muy reciente en la historia. Claro. Sí. Bueno, entonces vamos dejando aquí y agradecidos todos, Solange, a todo lo que nos has dado. No, muchísimas gracias a ustedes. Escucharte. Espero verlos pronto. Los saludo, que estén muy bien. Silvia, un beso. Chao. Gracias. Gracias. Chao, Adela, un beso. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.